Muy buenas tardes a todas las personas que nos están acompañando el día de hoy. Les queremos dar la más cordial bienvenida a esta nueva charla práctica que estamos teniendo durante este mes. Y el día de hoy tenemos una charla titulada Violeta, una experiencia de colaboración en el proceso creativo de una obra de danza, que se enmarca en una serie de actividades que estamos realizando durante el mes de junio para que podamos reflexionar y encontrarnos en torno a la cultura, las artes en estos tiempos tan difíciles. El día de hoy vamos a, en el contexto de esta charla, nos acompañan dos personas muy especiales para nosotros porque fueron parte de un proceso creativo de un montaje muy bonito que tuvimos hace ya 3 años exactamente, de una obra titulada Violeta, que era una obra que se hizo en colaboración con Balmaceda Arte Joven, y se trajeron, se tomaron muchos recursos de Violeta Parra, de sus arpilleras, de sus piezas artísticas para desarrollar un montaje coreográfico con una serie de elementos que dieron vida a este sensacional montaje que tuvimos más de 1.200 personas también viendo en ese momento. El día de hoy nos acompaña Elizabeth Rodríguez, que fue coreógrafa de ese montaje y también la directora, y por otro lado también nos acompaña Estefanía Larraín, que fue la diseñadora del vestuario de este montaje y también de la dirección de arte. Le vamos a dar la bienvenida a ellas, le vamos a agradecer en nombre también de toda Fundación Corpartes por estar en este sensacional espacio, y sin más preámbulo las voy a dejar con ellas, que son las expertas, para que podamos escucharlas y podamos disfrutar de esta charla práctica y del proceso creativo que hay detrás de este montaje, que nos va a permitir adquirir herramientas para también poder desarrollar ciertas cosas relacionadas a la danza y a las artes visuales. Muchas gracias, Elizabeth, muchas gracias, Estefanía, y las dejo con el público. No me puedo conectar. Sí, programa, ¿no? Estefanía, Elizabeth, ¿la escuchamos? Hola, sí. Hola, mi nombre es Elizabeth, yo soy Elizabeth, estoy acá. Muchas gracias por la invitación, muy buenas tardes, y muchas gracias por esta invitación a colaborar, a discutir y a conversar en estos momentos un poco difíciles que estamos viviendo todos en contexto pandemia. Y nada, felices de compartir un proceso que fue súper emocionante. Como bien decías tú, hace 3 años sucedió el evento que vamos a, la obra que vamos, el proceso que vamos a un poco a develar. Así que nada, súper agradecida por esta invitación y feliz de compartir. Lo primero que decir es que en el 2016 yo vi una obra de mi colega José Vidal, como primer antecedente, como en Corpartes, y que era la primera versión de este proyecto, que a mí me pareció súper fascinante, que era entrar en relación desde la danza con un artista visual. En ese momento, en esa oportunidad se homenajeaba a Matilde Pérez, y bueno, y al año siguiente fui convocada para como bien dijiste tú, Ismael, Violeta era el año del centenario, entonces me pidieron hacer el proyecto. Lo más interesante de este proyecto para mí era entrar en relación con Violeta Parra, que si bien es cierto yo había conocido muy bien su obra en mi época de bailarina, tuve mucha relación con su trabajo en el Espiral. No me había acercado a la obra de Violeta, sobre todo a la obra visual, así que fue un incentivo muy importante entrar en relación con la obra de Violeta. Y lo otro, para mí muy importante, era la colaboración entre disciplinas, armar un equipo colaborativo multidisciplinario de artistas de apoyo, que nos pudieran apoyar en este proyecto. Y también la idea de
colaboración en estas dos instituciones. Me pareció súper interesante la manera de colaborar que tenía Corparte, una empresa privada, con la Corporación Balmaceda Arte Joven, que es una institución que está dedicada y abocada a la educación artística, desde lugares del Estado. Entonces eso a mí, yo había tenido relación con Balmaceda C15 hace muchos años también. Y lo otro también importante para mí era la relación y generar ese puente educativo y formativo también, que ese era otro mandato, que los estudiantes y el elenco que participara en esta obra coreográfica también se formara. Se formara también, el ámbito educativo iba en torno a educar al público y también educar a los que participaban en él. Entonces eso a mí me pareció súper interesante el proyecto, y bueno, y ahí fuimos, dije que bueno, y empezamos con la creación de esta obra, y vamos a empezar un poco a decir al final, que se llama un proyecto, concluimos con un proyecto que se llama Violeta, y yo en lo personal, Violeta Jardín Humano. Ahí vamos a ir explicando por qué ese nombre. Es una obra que resultó una obra de largo formato, de 45 minutos, con una participación de 18 bailarines. El equipo, me encantaría ahora decirles el equipo que participó artísticamente. Primero, el equipo creativo. Estoy yo haciendo la coreografía, pero también está la música, y ahí era súper importante establecer para mí la música, significar o hacer una revisión de la música de Violeta Parra era un tremendo desafío. Y para mí, Diego Noguera, yo había trabajado con él en un montaje anterior, en el encuentro de dramaturgia del año 2016, yo creo, y hicimos una colaboración juntos, y me pareció que congeniamos muy bien, y Diego me pareció la persona idónea para dirigir este proceso, llevar la música de Violeta a una remirada. Después está la iluminación con Antonia Peón Veiga, que habíamos trabajado también con ella, así que ella era la encargada de hacer la iluminación. La producción ejecutiva la hacía la Alejandra Neumann, que yo también era una productora que habíamos hecho trabajos anteriores, entonces era como también remirar, y habíamos trabajado también en Balmaceda C15 con Alejandra en los años 90. Y ahí tengo los monitores, que de alguna manera los bailarines experimentados, que eran como asistentes en el ámbito dancístico, a los queridos Daniela Palma, Andrés Herrera, Javiera González y Francisco Martínez. Ese era el equipo más o menos de trabajo, y además las asistentes ahí de producción nombraban la Scarlett y la Poli del Valle. Y dejé para el final a la Steffi, para darle el pase a ella, pero Estefanía Larraín era la invitada y convocada a la dirección de arte, a hacer la traducción de alguna manera de todo lo que íbamos a investigar sobre la obra visual de Violeta. Eso, las dejo ahí con Estefanía como para empezar a desenredar este proceso. Hola, pues, Steffi. Hola, Eli. Hola a todos y a todas, ¿cómo están? Gracias por escuchar esta charla. Bueno, como que les contaba la Eli, claro, a mí ella me invita a participar en este proceso que tenía este referente anterior, y que, claro, resultaba muy interesante y difícil también hacer esta traducción desde la obra visual de Violeta. Y bueno, mirando su obra visual, que es muy rica, como que estuvimos todos de acuerdo que las arpilleras de Violeta eran tal vez las más importantes de descifrar y tratar de plasmar en esta obra que íbamos a hacer, ¿no? La calidad cromática, la diversidad de temas,
cómo reflejaba lo humano. Empezó a ser algo muy, como que saltaba a la vista, que era donde podíamos tomarlo. Y bueno, aquí les voy a mostrar algunas de las arpilleras que fuimos tomando como referencia, y se van a ir dando cuenta rápidamente que los elementos que tomamos son súper evidentes, ¿no es cierto? O sea, las arpilleras tienen un movimiento muy especial que da el bordado, la cromática y la forma también en cómo ella va componiendo los cuerpos, los va fragmentando, que eso a mí me pareció súper interesante y fue una de las cosas que más intenté llevar al diseño, ¿no? Como esto de que casi ningún cuerpo está hecho como de un solo color plano, sino que a través de figuras geométricas los va dibujando. Eso para mí fue súper especial y sentí que a partir de eso, de una síntesis de eso, por supuesto, podíamos construir un vestuario que a su vez iba a ser usado por 18 bailarines, 18 cuerpos que también eran muy heterogéneos, y que eso era algo importante para la Eli y en el fondo para el montaje, ¿no? Como traducir esa singularidad, no trabajar un cuerpo de baile como una masa total, sino rescatar de cada uno de los bailarines y bailarinas su particularidad. Entonces, eso fue como uno de los rasgos principales, pensaría yo, de esta obra. Y vamos a verlo también en las láminas más adelante, apareció la idea de la máscara, como todo esto mismo que les he estado diciendo en la lámina que viene a continuación, lo van a poder ver mejor. El trabajo de los rostros, a mí me pareció también que era muy importante, y cómo poder traducir ese rostro en el vestuario, sin maquillaje. Y apareció la idea de que los bailarinas usaran una máscara que se acercara mucho a esta visualidad, y yo creo que fue algo súper logrado y fue muy bonito, no es muy habitual además ver en un espectáculo de danza los bailarines con máscara, porque tiene sus complicaciones, afecta la respiración, pero ahí fue un trabajo bien coordinado con la Eli como para lograr ver en qué momento ponerlo, en qué momento no ponerlo. Bueno, ahí más adelante vamos a ir desglosando poco a poco, pero un poco ese es nuestro referente, ¿no? Como las arpilleras, las texturas que produce, las formas como trabaja, y tratar de rescatar el volumen que está presente en las obras. Súper, y tal como dice la Estefanía, a mí también, o sea, indudablemente desde el punto de vista visual, para mí las arpilleras también eran muy relevantes y empezaron a tomar un carácter súper potente también por el hecho del bordar. Yo, indudablemente, en la investigación me doy cuenta de que Violeta, en uno de sus momentos de enfermedad, tiene que estar postrada en su cama, y es ahí donde empieza a bordar. Entonces, como la sensación, yo descubro a una Violeta que con una cantidad importante de ganas de hacer, no tiene sino otra cosa que el bordado y el trazo, la acción de bordar, y donde vemos, a mí lo más llamativo me parecieron esos mares, que lo que más me llamó la atención es ese trazo intenso, esa circularidad en el trazo del bordado, como de una potencia, la idea de trama y de entramado y de conectar todo. Eso fue para mí súper importante también como artista, verla a ella. Y también quisiera también rescatar algo que uno va viendo de artista. Es una artista genuina, Violeta, para mí me pareció, porque se le lee muy naif, como ingenua, pero hay muchas de sus soluciones, por ejemplo, plásticas, que son súper contemporáneas, que uno no pudiera decir que esto fue como tradicional solamente. Igual ella toma el arte popular, pero le dan
una elaboración mucho más contemporánea, unas soluciones contemporáneas, y también como que hay mucha colaboración en su materialidad, como que junta y urde y mezcla todo eso. Para mí también fue súper importante en la idea del bordado, que también la idea del bordado apela a una cultura mucho más ancestral, antigua, y eso fue también la idea de por qué las arpilleras también. Así que, nada, y ahora viene, ahí como dice en esta slide, ahí como en esta imagen, fuimos a buscar a Violeta y, claro, por supuesto que encontramos un audio que fue hecho en el año 60, donde Violeta dice que quiere hacer un ballet, y el ballet se llama El Gavilán, así que las voy a dejar con el audio, con la voz de Violeta y su mandato, para que escuchen. Y en cuanto a los bailes, van a ser también tomados de los bailes auténticos que conozco en el norte, en el sur y en el centro. El tema de fondo es el amor. El amor que destruye casi siempre, no siempre construye. El gavilán representa al hombre, que es el personaje masculino y principal del ballet. La gallina representa a la mujer, y que es el personaje también de primer orden, pero el personaje sufrido, el que resiste todas las consecuencias de este gavilán con garra y con malos sentimientos, que también sería el poder, como dijiste tú, y el capitalismo, el poderoso. Ahora, este ballet tiene 3 partes. Primero, la mujer se enamora del gavilán creyendo que era una flor que ella veía en un jardín. El gavilán está puesto en este jardín de espinas como para engañar. Con sus manos y su cuerpo y su ropa finge ser un clavel. Entonces la mujer y la gallina ve este clavel y se enamora de él y atraviesa los espinales y sufre las consecuencias de estas espinas. La segunda parte aparece un tercer personaje que es una gallina vieja y que la reconviene a la gallina joven, diciéndole ese no es un clavel ni es un buen gavilán, sino que es el mal y ten cuidado con él. La gallina, como toda mujer enamorada, no entiende nunca. ¿Quién entiende consejo de amor? Nadie. Nadie. Entonces, después ella llora su pena y su porfía dentro de un gallinero y aparecen los otros personajes que son patos, pavos, gallinetas, y todos estos personajes se interesan por la pena de la gallina. En la tercera parte tenemos una montaña y aquí intervienen los elementos junto con los personajes principales que son el gavilán y la gallina. Los elementos serían la lluvia, el viento, el trueno y la centella, el relámpago. Entonces la gallina cuesta arriba a la siga de la conquista del gavilán, que está en lo alto de la montaña, y los elementos que obstaculizan la subida de esta gallina y que la hacen sufrir: la lluvia la moja, el viento la dispara, y el gavilán espera arriba malévolo. Ella consigue subir y el gavilán como que la va a amar, pero la destroza totalmente. Y los elementos se encargan de darle punto final a este ballet y envuelven y enrollan al gavilán, que siempre vive porque la maldad siempre perdura. Bueno, yo creo que ese fue el mandato de Violeta, y escuchar la voz, para mí era muy, muy pertinente, como ser un poco fiel a su estructura. Y ahí yo quisiera también volver a rescatar el 1, 2, 3, la manera de componer, que en la música también uno ve, es muy nuestro, el 1, 2, 3, 1, 2, 3, el ballet en 3 actos, cómo ella articula esta idea de construcción, y también la idea de ballet. Yo soy coreógrafa de danza contemporánea, y la palabra ballet a mí me remite a algo más conservador. Entonces también entiendo a Violeta, para mí, o leo que ella habla de un ballet en 3 actos, es una necesidad de volver a la academia, ¿no? A la danza, a la academia, y ahí quise ser fiel a ese mandato, como decir, bueno, hagamos un ballet en 3 actos, que el ballet implica también una idea espacial,
y articular esta idea también, y ella en su descripción, que aparece a lo mejor ingenua en este mandato, que es un dúo de amor, y que donde hay 3 lugares, y ella habla de lugares, la montaña, el jardín, y un colectivo y un lugar donde hay muchos animales. Nosotros después definimos que íbamos a hacer montaña, mar y jardín humano. Ahora, nosotros, bueno, yo hasta ahí llego con esta, después más adelante vamos a ver que hicimos una pequeña dada vuelta con el orden que Violeta nos propone. Yo hablé de la música, y la música, como bien decimos, bien digo, estuvo a cargo de Diego Noguera. Es súper importante entender que meterse en el mundo de Violeta es de una inmensidad increíble, o sea, es muy profundo lo que uno... Yo entendía a Diego entrar en un mundo muy profundo cuando empezó a trabajar la música. Para mí la música era mi referente, mi temporalidad. Era muy importante tener la música, porque la música me iba a dar la pauta de cómo tenía, de la estructura de la obra. Entonces, en ese sentido, podemos definir que también hicimos una musicalidad en 3 actos, donde el primer acto, la referencia fue El Gavilán, y ahí es el segundo acto en el mar, y tomamos la idea perdón, se me fue para atrás, de volver a los 17, y jardín humano, la referencia del jardinero. Eso es como que por ahí se movió Diego en esa musicalidad de la Violeta. Y por otro lado, a mí el jardín de las delicias del Bosco se me hizo al tiro evidente como ella describió ese ballet, que uno ve al tiro, un ballet en 3 actos, donde, como ella lo define, un dúo de amor, una colaboración, un lugar donde hay muchas personas, y después un suceso más o menos terrible y caótico hacia el final, que era esta montaña. Entonces, de alguna manera pensé que había una relación muy fuerte con esa estructura de obra. Y nada, me gustaría como preguntarle a la Steffi cómo le influenció la música de Diego, ya que Diego no está, y aprovecho de saludarlo si es que nos está escuchando, en el montaje. No sé si querías hablar algo sobre esta dimensión sonora de lo que... Sí, para mí fue súper una revelación. Yo también he trabajado antes con Diego y encuentro que su trabajo es bien original, logra como una conexión con el tema principal, que como que lo fuera desmenuzando hasta llegar a algo muy original y nuevo. Para mí fue súper relevante como en el uso no sé si es la palabra correcta, como de una síntesis. Me acuerdo que en un inicio, cuando con la Eli me invitó a los primeros ensayos, había como una idea de tener más elementos en escena, como construir una escenografía que hiciera, por ejemplo, una alusión directa al circo, pensamos en una carpa, como que pensamos en cosas súper concretas, y cuando el Diego fue poniendo la música y eso fue tomando forma en los cuerpos de los bailarines, como para mí toda esa idea empezaron a limpiarse, y sentí que había que quedarse como con el color, con los cuerpos, y trabajar la forma del escenario, de la puesta en escena, que estaba ahí nuestro trabajo, más que lograr como hacer un referente tan directo a lo que pedía, digamos, como uno piensa en Violeta Parra, piensa inmediatamente en ciertos referentes. Y siento que eso, como esa inspiración, tuvo bastante que ver con la música de Diego. Sí, claro, ahí como que por ahí algo empiezo a... No sé si escuchan algo. Una idea también por ejemplo, ahí está Jardín Humano. Perdón, más o menos ahí empieza
la idea de la musicalidad también, a mí me metió en una profundidad bien increíble de Diego, en el sentido de que Diego, por ejemplo, fue a grabar arpas, guitarrones, se tomó realmente como, entró en el mundo profundo de la Violeta. Y creo que fue súper bonito lo que él hizo para entrar en la musicalidad y en la dimensión que nos implicaba trabajar con un artista de esa dimensión. Como dice la Steffi, claro, nosotros empezamos a hacer una montaña, yo empecé como también a imaginarme muchos objetos, muchas cosas, muchos colores, y al final, como van a ir viendo, nos quedamos en lo esencial. Y ahora, para mí lo esencial pasa por el cuerpo de baile, de alguna manera. El cuerpo de baile, digo cuerpo de baile porque es un cuerpo, fueron 18 bailarines que tuvieron que formaran un colectivo. Y ese colectivo estaba, lo más bonito de todo esto era que eran personas y estudiantes jóvenes, que algunos con mayor conocimiento, otros con menos conocimiento, todos estudiantes que habían sido de Balmaceda Arte Joven, y algunos ya estudiando ya carreras de danza, entonces habían unos estudiantes de danza, otros no, estudiantes de teatro, estudiantes con menos conocimiento, entonces era un elenco bien heterogéneo. Nosotros hicimos también en su elección un taller formativo, entonces todo el momento del proceso de la elección de ese cuerpo de baile fue muy fuerte la idea de formación. Entonces el taller fue un largo proceso, o la audición, taller audición, un largo proceso hasta que al final quedaron los que tenían que quedar, que fueron estos 15 bailarines y bailarinas. Y paralelamente tenía a 3 y un cuarto que no pudo bailar, pero 4 monitores y bailarines profesionales que ayudaron en el proceso, porque la dimensión de enseñar y de compartir experiencia en un grupo grande no era fácil. Y eso, y adherimos también al modelo formativo que tiene Balmaceda de Arte Joven, que era una idea de compañía escuela, ¿no? Y donde hay bailarines de distintos modelos de educación, de distintos niveles de niveles técnicos, por así decirlo, y donde todos aprendemos de todos. Y eso fue lo más bonito de este grupo de 18 bailarines que ya los voy a nombrar más adelante. Si quieres pasamos a la... Ahora me encantaría que... ¿Sí? Estefanía, Elizabeth, ¿nos escuchan? Sí, sí. Sí, sí. Ahora, Perfecto. si podemos poner ahora el video, porque sería bueno mirar a los... Porque antes estaba... Creo que es más pertinente mostrarlo ahora. ¿Podrá? Bueno. Dos, tres. Súper.
Gracias. Es que me pareció pertinente mostrar a los bailarines. Creo que me estoy acoplando. Y es súper... bueno, ahí veíamos al proceso de ensayo que tuvimos con un proceso de 4 meses de ensayo en las dependencias de Balmaceda OC15, entendiendo también que todos estos chicos y chicas que ensayaban, nosotros teníamos ensayos de 7 a 10 de la noche. Ellos hicieron un trabajo sobrehumano para sacar durante estos 4 meses un trabajo tan profesional como pudimos lograr hacerlo. Yo quisiera hacer un reconocimiento a todos ellos y ellas porque las condiciones de alguna manera para ensayábamos después de que ellos tuvieran sus clases, tuvieron sus otras actividades y nos juntábamos durante 4 meses de 7 de la tarde a 10 de la noche hasta lograr un proceso bien significativo. Eso. Ahora, no sé, mira, las texturas, no sé si querías hablar tú primero, Steffi, o voy yo con esta. No, dale, porque después mira, la imagen que viene ahí yo te quiero interrumpir. Mire, esta es contra la guerra, que es para mí, una de las arpilleras que más me marcó y me dio una pauta súper concreta, porque de entender la relación, yo quería, de alguna manera, busqué a Violeta en los cuerpos, y eso es un proceso que se me fue develando en el trabajo con este cuerpo de baile, estos 18 bailarines. Finalmente, mi idea de encontrar a Violeta en los textos, yo la encontré de alguna manera en la vivencia y en los cuerpos de los bailarines y bailarinas. Y esta es una arpillera que Violeta hace y que de alguna manera ella ejemplifica los colores con la emoción, por así decirlo. Ella... la violeta es el rojo, es el primero que es la pena profunda, el violeta. El verde es la esperanza, y el verde era una amiga de ella, una amiga distinguida, intelectual, que de alguna manera tenía un lirio arriba, si queréis podéis volver a la anterior. Steffi. Voy, espérame. ¿Ya? Y el rojo ella decía que eran 4 amigos. El rojo era un amigo judío que tenía y que tiene una corona, un candelabro de la religión. El morado es ella, que tiene la cruz arriba. Entonces la violeta era muy cristiana, pero del cristianismo antiguo también, una relación muy profunda con eso. Y el azul es el arraigado. Ella decía que era el azul, el color del originario, el que está con un canelo arriba. Esos colores a mí, y ahí si queréis pasar a la segunda. Voy. Esta relación, de alguna manera, que uno va viendo a los artistas de los años 60 también, que mucha gente que vivió en esa época, que estaban pensando que venía la Tercera Guerra Mundial, o sea, la tercera, claro, bien digo, mundial, y tenían todas estas necesidades desde los 40, sacar informaciones antiguas para pensar en nuevas maneras de recomponer a los humanos de ese momento, y empiezan a aparecer todos estos temperamentos básicos que son reflotados. Estos son muy antiguos, los sanguíneos, coléricos, melancólicos y flemáticos, y de ahí yo me fui también indagando en las cualidades del movimiento, que de alguna manera esos colores empezaban y logramos entender que el azul, y asignamos esos colores, por ejemplo, a una de las bailarinas, la Daniela Palma, que es una persona súper arraigada, con un tono muscular y de una particularidad. Entonces a ella le asignamos un color azul, y cada uno indudablemente fue tomando una relación muy importante con esos tonos. Y ahí, si queréis, Steffi, sí, la pasada. Sí, que tiene como, ahí ya va a salir la próxima lámina. Claro, es que como que este descubrimiento, porque no es que uno lo haya inventado ni tan descubierto, pero cuando pusimos como la atención sobre eso,
fue como una revelación, porque era una forma muy concreta de traducir la cromática que proponía Violeta en sus arpilleras, de definitivamente hacer una selección y adjudicarlo a los bailarines y a las bailarinas, que una de las cosas que queríamos sin duda era resaltar el temperamento propio, lo que dije en un principio, como trabajar con la individualidad. Y este grupo, al ser tan heterogéneo, con bailarines de experiencia, bailarines con poca experiencia, algunos con más estudio, otros con menos estudio, eso aparecía de manera muy evidente. Y durante los procesos de ensayo, que como cuenta la Eli, fueron bastante largos y cansadores, empezaba a aparecer esto de manera aún más concreta. Entonces, siento yo que fue como una revelación y decidió de forma súper concreta la paleta de colores con que íbamos a usar en los cuerpos, y luego cómo esa paleta la íbamos a componer con la iluminación, con el trabajo de la Antonia, que ahí trabajamos muy de la mano, cómo esto iba a componer, cómo estos colores iban a reaccionar con la paleta lumínica que íbamos a escoger. Y una vez que, bueno, ya asignados los colores, aparece esto de la forma. Yo tenía una insistencia con la Eli como del uso de esta falda, de este paño, que probamos algunas versiones, no funcionaban porque eran muy pesadas o eran muy largas, pero a mí había algo que me gustaba de esto, que volara, que estuviera suelto, que era algo que también habíamos desprendido como algo muy concreto que sucedía en su bordado. Entonces no era como una obsesión así por sí, pero y ahí fue un trabajo con la Eli como para lograrlo que esto funcionara, y tuvo su problemática, se le salía el botón, cómo la abrochamos, tuvo su momento, pero creo que el lugar donde finalmente se escoge ser usada, porque tampoco es una prenda que se usa siempre, le da como un poco el movimiento que uno espera, hace una suerte como de unión de los bailarines, pero con diferentes cromáticas. Y bueno, lo que les muestro acá es un poco esta traducción bien matemática y esquemática en un borrador de cómo hacer esto, digamos, qué figura tomar, cómo hacer este diagrama, ¿no?, que hace Violeta de manera mucho más casual, se siente, ¿no?, como que el bordado es algo que, al menos como lo hacía ella, que no tiene una marca previa, sino que va dibujando con la lana. Esto era bastante más concreto, pero finalmente cuál era la opción que íbamos a tomar y con qué colores, ¿no? Porque básicamente se basó en eso, ¿no? Ese cuadro, contra la guerra, define eso, como vamos a trabajar entonces un vestuario normal, por decirlo, sobre los cuerpos, resaltando en cada uno un color, más que nada, y en algunos momentos vamos a usar este especie de lienzo que reúne los colores de Violeta, que reúne el trazo de una manera como resignificada sobre estos cuerpos de los bailarines. Y junto con eso aparece esta idea de la máscara, que aquí está súper ilustrada, digamos. Es muy bonito lo que produce en las caras, cómo la deforma, la agranda, hacia los lados, hacia arriba, la llena de significado. Y nada, yo creo que esto fue como una de las cosas que a mí más me gustó hacer, porque la hicimos con Daniela y Francisca, dos diseñadoras teatrales muy talentosas, y este fue un trabajo como manual, a ir probando, digamos. Fue lo más cercano a la sensación de bordar, porque no tenía un molde, nada, sino que en el fondo agarrando como distintas telas, texturas, empezar a ir probando y probarla también en el rostro de los bailarines y las bailarinas, con todas las dificultades que tenía para ser usada.
y también dándole como un sentido, que apareciera en cierto momento de la escena donde eso cumpliera un rol, ¿no? Que no fuera como una belleza, solamente está ahí porque es un elemento que es atractivo. Y aquí, bueno, también, claro, lo fuimos asignando un poco como por este descubrimiento cromático, ¿no? Que fue, la verdad, para mí fue como súper, me orientó muchísimo el trabajo. Al inicio, claro, era cómo tomar esto, ¿no? Como por dónde empezar, porque son muchas las variantes, el referente es muy, muy variado, aparecen los cuerpos que también eran muy heterogéneos, entonces había que empezar a tomar ciertas decisiones de cómo abrazar estas ideas, ¿no es cierto? Y nada, un poco eso, como que la cromática de ese cuadro para mí definió todo lo que vino hacia adelante. Claro, a mí cuando, como dice, cuando llegaron esas máscaras, porque en algún momento del proceso tuvimos que ir un viaje, eso es como, tuvimos que salir, y yo tuve en un momento que presentar un work in progress de Violeta, y recuerdo que le pedí algún material a la Steffi y me dice, ya, te voy a armar 4 máscaras. Cuando me llegaron a mi casa esas máscaras, 5 minutos antes de tomar el avión casi, yo creo que yo me quedé súper impactada del trabajo y de la manualidad de esas máscaras. Nunca pensé en un trabajo, y yo le decía, Steffi, ¿la hiciste tú? Y porque también hay si usted, no sé, si podéis volver a las máscaras, es de una delicadeza, de una profundidad y de una... como genuinidad, es como el que se la pone, toma al tiro un carácter muy importante y potente sobre los cuerpos. A mí me gustó mucho porque la Violeta hablaba de todas estas máscaras, hablaba de los tesoritos, de los angelitos, eran todos sus angelitos y sus alegrías de vivir. Generalmente esas cabezas estaban puestas ahí, ella hablaba a lo mejor de grandes tragedias como la que nos referimos en la guerra, que eran, o las grandes arpilleras eran problemáticas épicas, y siempre habían estas caritas que eran como ella llamaba sus tesoritos y sus alegrías, de alguna manera, como de entrar en relación. Y para mí, cuando las veías en un cuerpo, aparecía al tiro esa idea de esta idea lúdica, pero como de uno amaba al tiro esa máscara y esa fisicalidad detrás. Era muy impresionante. Así que, nada, y con respecto también a la idea del vestuario que fuera cambiante, nosotros, claro, en algún momento fue súper bonito lo que hizo la Steffi de traernos, porque pensábamos en la carpa, nosotros estábamos armando la carpa y de repente, como con esas tramas que hizo en los faldones, era como una idea de collage también, y de poner todos los colores con la movilidad que iban a tomar toda esa cuadratura o esa figura que tenía la Violeta en esos cuerpos, en las espilleras. Eso. A mí me gustaba también lo que pasaba en los bailarines y las bailarinas cuando se ponía la máscara. Como que había esto como de ser otro, que finalmente es eso, te transforma, el ocultar ahí tu identidad, en el fondo tu rasgo, parecía como una fuerza o una personificación súper interesante, como de asumir un rol. Entonces me acuerdo incluso los iba asignando como a roles, más que... Claro. Más que a personas, a roles. Y eso era un trabajo súper interesante. A mí me gustó harto lo que pasó. Claro, cada uno de los bailarines fue encontrando su momento, y eso fue premonitorio también. Toda esta idea de las máscaras ahora toman o sea, desde el año pasado toman una condición y ahora están tomando otra condición. La cosa de, claro, de bailar, ellos bailaban
o sea, una parte bien exigente y sin respiración, y claro, había mucha conciencia de eso, que de repente no se podía, sobre todo hacia el final, no se podía exagerar un poco la idea de producir apnea si no se podía respirar. Pero claro, ellos fueron agarrando una identidad cada vez fueron tomando la identidad del personaje puesto en esa máscara. Súper bien. Sí, y en eso también el elenco fue súper como generoso también, porque de asumir estas cosas, ¿no? Como te voy a poner un vestuario así, que te va a hacer incómodo, vas a sentir que se te cae, pero no importa, te va a poner una máscara que vas a sentir que te ahogas, pero tú tranquilo, como había una generosidad de parte también, sobre todo un elenco que no es profesional, que no está viviendo una experiencia profesional y que en general puede ser, o tal vez no, con más práctica uno puede acomodarse más a este tipo de situaciones de una puesta en escena, pero en el caso de ellos fue súper generoso, siento. Sí, igual había harto cuidado también en que, salvo la última parte, pero los tesoritos, los angelitos que llamábamos, estaban puestos en lugares súper necesarios como para hilar la trama también. No había tanta, o sea, yo recuerdo también que las movilidades volviendo al tema de las faldas y toda esa necesidad también como de entender los cuerpos en acción, que no es lo mismo que un maniquí. Recuerdo que los broches eran porque, claro, los broches, ¿te acordáis del tema de que se les salían? Entonces, sí, claro. Pero yo cómo explicaba que yo decía, cada vez que se pegan un salto, la guata, el estómago hace una... Entonces también es como cómo fue hablando el cuerpo también, desde la movilidad hacia el vestuario objetual, por así decirlo. Eso sí, fue ese diálogo. Sí, bueno, y esta lámina la dejo aquí como para tenerla en la memoria, para lo que vamos a ver más adelante, que también como un poco de las arpilleras de Violeta también empezaron a aparecer como las linealidades, por llamarlo una forma, de lo que sería después la construcción de la puesta en escena, del escenario. Esto fue como una inspiración para montaña, ¿no? Como lo vertical, después el mar. Más bien quisimos trabajar con una horizontalidad, y cuando ya entremos al escenario mismo se lo vuelvo a enunciar, pero como no quería dejar, esto está como dentro enmarcado de estas referencias visuales, entonces un poco para tenerlo ahí en la memoria. Súper, y yo solo ahora como que una vez me gustaría hacer un homenaje a Andrés Herrera, Daniela Palma, Javiera González. Ellos fueron los artistas, monitores, bailarines como más profesionales que ayudaron al proceso, y donde ellos con el mandato, cada uno asumió como estábamos en el mandato de Violeta, y Andrés era el gavilán, por supuesto, Daniela Palma fue la gallina vieja, no sé si se acuerdan del relato de Violeta, y Javiera González, claro, Javiera era la Violeta joven, esa enamoradiza, esa niña que se enamora del gavilán. Ellos tres formaron de alguna manera, protagonismo en la obra. Y después tenemos a Luciano, Waldo, Moisés, Vania, María Francisca, Manuel, María José, Javiera, Constanza, Pía, Melody, María Ignacia, Jorge, Francesca y Andrea. Ellos fueron los bailarines que dieron vida a este montaje, así que un homenaje a ellos también. Muchas gracias, Estefanía y Elizabeth, por este resumen, y que también nos develan los procesos creativos que hay detrás de todo este montaje que algunos tuvimos la oportunidad de ver, y que ahora se nos aclaran muchas dudas también que nos fueron surgiendo al momento de ver este montaje coreográfico. Antes que nada, quiero agradecer a todas las personas que nos acompañan, a las personas que nos han mandado sus preguntas.
Sí, decirles que sería bueno que cuando envíen las preguntas nos las den con los nombres para poder así hacer más enriquecedor el diálogo. Tenemos preguntas que son bien interesantes en términos a nivel técnico, pero también un poco desde la experiencia del desarrollo del montaje, propiamente tal. Y aquí me gustaría relevar un poco los objetivos también de esta charla, a lo que nos convoca la obra Violeta en el fondo. Por un lado, el objetivo de tomar el desafío de construir un montaje coreográfico con jóvenes estudiantes de danza que en su mayoría no eran profesionales de la disciplina y ahí hay un trabajo importante que hacer y ahí, Elizabeth, tú has dicho que se trabajó con monitores que estaban más especializados, pero hay una pregunta bastante experiencial que yo creo que es súper motivante un poco también para quien la hace, que es Romina, que pregunta sobre recomendaciones que les pueden dar a quienes están partiendo en este proceso de formación de la danza y que también sueñan con ser directoras en el fondo y cómo pueden a lo mejor levantar también ciertos proyectos coreográficos. Eso va para mí, supongo. Creo que lo más importante, bueno, yo puedo hablar desde mi experiencia personal. Si hay una función fuerte sobre la creación, creo que eso se va dando en la misma práctica del oficio, ¿no? Si uno va sobre todo ahora los jóvenes, en mi época quizás era un poco más, sesgado, uno era bailarina, después había un proceso que había que como desarrollar un poco, ¿no? El bailarín de la experiencia hacia la creación. Ahora creo que estamos en tiempos donde la mezcla, donde todos se puede mezclar. Uno está aprendiendo y está aprendiendo en la creación. El intérprete autor, la intérprete autora ya está muy, muy arraigada ahora en la contemporaneidad. Entonces, tengo la sensación de que cómo se puede hacer es en el ejercicio práctico de probar y hacer. Ahora hay muchas herramientas mucho más fáciles de tener en estos momentos como para la práctica, es el ensayo-error, por así decirlo. Eso es lo que digo yo más como recomendación. Indudablemente fondos y todas esas cosas existen, estar siempre en el ejercicio, eso diría yo. Súper. Hay algunas cosas que ustedes nos fueron también develando de todo este montaje y hay algunas dudas puntuales en relación a la abstracción visual de todo lo que tiene que ver con las referentes visuales de Violeta, que yo creo que aquí Estefanía también nos puede ir profundizando sobre ciertas temáticas y una persona anónima pregunta ¿cuáles fueron los mayores desafíos en este proceso de abstracción de las obras de Violeta? Para elaborar todo el montaje. Sí, es una súper difícil pregunta. Yo trataría, no sé si la palabra es abstracción, pero es como una reinterpretación, o sea, es como, en general es lo que uno tiende a hacer en el trabajo en general como diseñador escénico, o yo también como directora de arte en el cine, es como buscar el referente que a uno le dice algo y no sé, hay una imagen que te dice algo, ¿no? Que te orienta hacia una dirección, que hay algo que tú ves en esa imagen que puedes descifrarlo y que intentas como, en mi caso, que la verdad funciona bastante así, empiezo a tratar como de codificarlo, un poco, ¿qué tiene esa imagen en cuanto a línea, volumen, color, sensación que transmite, que yo puedo tomar y hacer mi propio dibujo a partir de eso. Y yo creo que un poco eso es algo súper personal, es difícil explicar como, mira, de esto es esto y esto, como estas cosas puntuales y de esta otra foto son estas tres cosas. Es un poquito más de guata, un poquito más sensorial, un proceso creativo que es bastante único en cada diseñador, pero en el caso de esta obra en puntual, yo traté de llevarlo como una linealidad,
lo que Violeta tenía como en curvas, para mí fue puesto más en líneas y las curvas fueron dadas por los bailarines, ¿no? Como que para mí había un trabajo un poco así, hay una escena, hay un acto en mar, que llamamos marea nosotros, donde los bailarines se mueven en una onda. Y para mí eso ya estaba, ¿no? Como en esas bailarines moviéndose en esa onda con los colores que había impulsado Violeta, con estas tramas sobre su cuerpo, a mi manera de verlo, había una reinterpretación de aquello que yo había visto como elementos prioritarios para mí. Probablemente otro diseñador o otro observador de su obra puede haber elegido otros códigos a descifrar, pero un poco esa fue mi experiencia. Sí, para mí en ese sentido, porque indudablemente la abstracción, yo vengo de una disciplina donde el lenguaje del movimiento también se le considera abstracto, entonces también hay la reinterpretación, es una palabra que muy bien usa la Steffi, porque nosotros, y lo hablábamos también con Diego, ¿no? Sobre todo Diego tenía ese problema, cómo iba a hacer música de Violeta Parra, es como, tenía ahí una dimensión, él sobre todo, muy fuerte, como de entrar a estar muy a la par con Violeta. Para Violeta uno entra en un mundo donde todo es posible, o sea, uno ve unos cruces demasiado profundos, todo donde uno ve conexiones, entonces uno va descubriendo una trama bien compleja, entonces todo lo que uno hace finalmente va hilando cabos. Para mí era eso, reinterpretar, el resignificar, y sobre todo poniendo, para mí fue llevar a Violeta en los cuerpos actuales. Yo encontré a Violeta en los cuerpos de esos 18 bailarines y bailarinas. Para mí eso fue mi lugar de centro, por así decirlo. Muchas gracias a ambas. Voy a hacer un par de preguntas más para poder avanzar. Nos están llegando varias preguntas. Voy a seguir con una que también va dentro de la línea de lo que hemos estado conversando particularmente. También es lamentablemente de un anónimo, pero tiene que ver con esta dimensión abstracta que ustedes mencionan en el fondo y que está dirigida a Elizabeth. ¿Cuál es el trabajo técnico coreográfico, dicen, que se debe hacer para crear movimientos desde estas obras de arte visual, en el fondo, un poco similar a la pregunta que le hicieron a Estefanía? Lo que pasa es que lo audiovisual es un marco, es un referente. El oficio de la danza está ahí. Nosotros, el lenguaje que va a ser resignificado es a través de la movilidad. Para mí la danza es el arte del movimiento. Entonces, por eso yo hacía hincapié en lo humano, en el material humano que me entrega Violeta, y sobre todo en lo humano que va desde la tradición muy profunda. Ella mira una humanidad muy antigua y muy actual también, ¿no? Entonces, para mí es en esa búsqueda, en la movilidad, donde yo voy a conectar con Violeta. Técnicamente uno puede usar el lenguaje que está a mano, ¿no? Cada coreógrafo, artista maneja diversidad de lenguaje en la movilidad y estéticas del movimiento también. Entonces, es como yo ahí manejo mi idea de la movilidad y entro en relación y como que me permeo de Violeta para encontrar una movilidad como que me permita dibujar un poco. Ahora, dibujar directrices, soy una facilitadora en ese sentido para que los bailarines y bailarinas puedan encontrar a su Violeta interna. Eso es un poco a una movilidad. Pero eso es un proceso complejo, no es así, toma tiempo. Gracias, Elizabeth.
igual me gustaría hacer una reflexión también en torno a algunos comentarios que nos han llegado también al chat. Que hay varias personas que, bueno, que no pudieron ver la obra o les encantaría verla ahora, después de esta reflexión. Y yo creo que es interesante el ejercicio que se está haciendo ahora, tanto con Estefanía y Elizabeth, porque de cierta forma, tal como dijo Elizabeth, en el fondo estamos desentrañando un proceso creativo que puede ser Violeta o puede ser otro artista en el fondo, y esto también te puede a ti transmitir y dar ciertas herramientas y luces para tú también poder hacer el mismo ejercicio dentro de un proceso también de creación. Entonces, Violeta también es una referencia de un trabajo puntualmente, pero también te permite, esta conversación nos va a permitir también develar cuáles son esos procesos que hay detrás de la obra independiente del título. Y eso es interesante. Voy a cerrar con una reflexión y una pregunta de Mariano, que dice: toda la expresión y obra artística de Violeta está influida, como es habitual, por toda su experiencia vital y también las circunstancias políticas y sociales que experimentó. ¿Ustedes intentaron trasladar esto tal cual o cambió de acuerdo a vuestro filtro, a las posibilidades técnicas de vuestro equipo, o incluyeron más temáticas actuales? Elizabeth, y después cerramos con Estefanía para avanzar. Pero, ¿me puedes repetir al principio de la pregunta? ¿Qué dice? Mariano hace referencia a que toda la obra de Violeta Parra, todas las obras de Violeta Parra están influidas desde sus circunstancias políticas y sociales que ella experimentó. Y pregunta puntualmente si ustedes dentro de este proceso creativo trasladaron eso tal cual, o se utilizó algún filtro, o se utilizaron posibilidades técnicas del equipo, o incluyeron temáticas también actuales. Bueno, es que ahí, precisamente en la idea de que Violeta es profunda y habla, para mí entender lo que habla es algo que viene hablando, es como una cosmovisión, es una cosa mucho más profunda y que está en todes, está en lo actual también. Por eso para mí fue súper, o sea, la claridad con que tengo yo de la obra es 3 años después, ya habiéndola hecho. En el momento yo estaba, no sé, con Estefanía estábamos divagando un poco, esa claridad no la teníamos, yo creo, hace 3 años atrás de lo realizado, pero sí una fuerte intuición de que la contemporaneidad de Violeta seguía indudablemente muy fuerte y presente en nuestra sociedad. Yo con este grupo, y yo encontré a Violeta, insisto en eso, en los cuerpos de estos 18 bailarines, que hay una presencia y hay una idea política que sigue vigente y presente. Es súper, como que eso es súper tácito, y eso fue uno de los grandes aprendizajes, que seguimos políticamente también hablando de las mismas temáticas, que ella es como un nuevo ciclo, ¿no? Por algo eran 60 años de su muerte, entonces como que también había otra rueda más sobre, como que se volvía a producir el mismo hecho político, por así decirlo. No sé si me expliqué. Sí, clarísimo. Estefanía, para que podamos seguir. Sí, yo creo que, a ver, tomando lo que dice la Eli, para mí había algo que era súper Violeta, que era como mirar el ser humano, ¿sabes? Mirar ese cuerpo que está ahí bailando, digamos, que uno a veces como diseñador, voy a hablar desde mi área también, mira más como lo plástico, ¿no? Lo que puede armar con eso, cómo te puede quedar, pero esa invitación que estaba muy profunda en Violeta y que siento yo fue como también de las primeras directrices, como si yo tuviera que hablar de mis propios mandatos, ¿no? Era como eso, como mirar la particularidad, mirar el cuerpo de esa persona que está bailando y que lo está poniendo a disposición de este conjunto.
Y eso que pues, suena tan evidente, no es tan evidente, porque el bailarín, bailarina, actriz, actor, también a veces se mira de otra forma, está construyendo un personaje que está al servicio de la puesta en escena. Y aquí el punto de partida era distinto, era vamos a mirar su propia condición humana, su temperamento, y a partir de eso vamos a construir. Y eso yo siento que venía desde lo que significa Violeta. No es una manera tan evidente ni común de enfrentar un trabajo de esta forma. Perfecto. Antes de seguir, me gustaría recordarle a todas las personas que nos están viendo que, bueno, a través del chat nos pueden seguir dejando las preguntas en este poquito rato ya que nos va quedando de la charla. Y que durante este mes vamos a tener también una serie de actividades también relacionadas a distintas disciplinas. Vamos a tener la próxima charla que vamos a tener es de teatro-cinema, ¿ya? Que es el día miércoles 24 de junio. Perdón, el miércoles 27 de junio tenemos la charla con teatro-cinema que se llama El viaje instantáneo del actor en el tiempo y el espacio. Y el día 24 de junio vamos a tener un conversatorio de arte y salud, se llama Arte y Cultura y Determinantes Sociales en las Inequidades de la Salud. Ya se pueden comenzar a inscribir y nos vemos también en esas actividades. Para seguir y para que podamos ir cerrando también este proceso de construcción un poco y de entender la obra Violeta desde su proceso creativo, vamos a seguir con otra exposición, vamos a seguir con la exposición de Elizabeth y Estefanía para después cerrar también con un espacio de preguntas al finalizar. Las dejo con Elizabeth y Estefanía. Bueno, aquí aparece ya el teatro, entonces es el momento en que llegamos al teatro y fue bien significativo. El mandato también era hacer 7 funciones, de las cuales yo tengo recuerdo eran 3 funciones de estudiantes, para estudiantes en la mañana y creo que 4 en el horario a las 8 de la noche para público general. En ese sentido, entrar al teatro ya fue increíble como entender ya la escena, y ahí, o sea, entrar, digo, en el teatro, pero también aparece por partes, el escenario por partes como el lugar de donde vamos a tener que escenificar este cambio de esta puesta en escena. Y ahí viene la idea de la obra, y como nosotros estamos, una idea muy fuerte que tuvimos, el mandato de Violeta era hacer un ballet en 3 actos de una historia de amor, y donde la historia terminaba mal. Era una historia de una chica que se enamora de un malo, y el malo la hace sufrir y la mata. Ese era como el gran mandato y de alguna manera nosotros, como ya viéndola a Violeta en una dimensión temporal, ya viendo cómo ella ya muere y todo, yo quise subvertir un poco a la Violeta en ese sentido. Veamos qué pasa si damos vuelta esta historia, y partimos con Montaña, que en el fondo era el lugar donde más oscuro, y partimos con Montaña, que Montaña era este dúo de amor. Igual son los lugares, pero los ponemos en una condición subvertimos, es mirar la palabra subvertir es volver a mirar en su anverso. O sea, en ese sentido, el montaje da cuenta de cuál es el ejercicio que hicimos sobre la mirada de Violeta. Entonces acá tenemos a la Javiera, que estaba haciendo la niña, y este ser que no es el gavilán, pero sí es el ser magno. A ver si podemos, el Waldo, que lo hacía maravillosamente bien. Y tenemos ese es el lugar más convencional. Si volvemos atrás al mandato de la estructura, Steffi,
Ya, espérate que me... Voy. Se demora un poquitito, pero voy, ahí voy. Eso, súper, gracias. La idea de esto también un poco como la idea de tratar a mis colegas, tratar de poner un poco más en concreto todas las cosas que están pasando y que eran bastante dinámicas y con muy poco sentido. Yo recuerdo haber hecho este ejercicio como para decir, bueno, acá hay un centro, acá hay una línea de tiempo que nos está que nos mandata, que es la música de Diego, y interviniendo como el gran dúo de amor, que nosotros hicimos un dúo, los bailarines junto con Daniela y el Andrés Herrera hicimos el dúo de amor, que de alguna manera era un pretexto para decir un fraseo de dúo, que se fue deconstruido y revisado y revisitado en su infinito. Y la primera idea de este dúo de amor, este gran montaña, era hacer este dúo de alguna manera que no era muy feliz y muy dinámico y con una música bastante acelerada y potente que nos determinó un montón como textura de movimiento y nos hizo, yo recuerdo haber hecho en esta idea de montaña, de primer acto, Estamos con algunos problemas de internet. Estefanía, ¿me escuchas bien? Sí, yo te escucho bien. Para que siga, ahí volvió Elizabeth, Elizabeth, ¿me escuchas? Sí, se cayó, de repente pasa, se cae la señal. Sí, Pero ya, volví, sí. perfecto. Ojalá que la internet no... Entonces, Montaña era la idea de este dúo, bien, de alguna manera, sufrido, ¿no? Y bien, ahí aparecieron los zapateos, ahí apareció la cueca, ahí aparecieron varios elementos muy, que en ningún momento yo no tuve que enseñar a bailar cueca, uno hacía un zapateo y todos los intérpretes y todas las intérpretes sabían de lo que estábamos. Eso fue súper significativo, por eso la persona que preguntaba por la movilidad y por la técnica, de alguna manera nosotros fuimos a buscar el imaginario y la práctica y las danzas que están en estos bailarines y en su familia y en su vida, por así decirlo. Eso referido a montaña, ¿te acordáis, Estefi, que la montaña iba a ser, pasamos por hacer un objeto muy increíble hasta como lo que, no sé, me gustaría que hablarais lo que hizo la Antonia con la iluminación, terminamos en eso. Sí, sí, que eso fue bien, bueno, se los enunciaba un poquito antes, ¿no? Como que después de pasar como por elementos muy objetuales, como a nivel de idea, ¿no? Como, me acuerdo, pensaba un montón de cosas, como usar harta silla, relación como a la carpa, después hacer la carpa, después, no sé, pensamos hasta como en una montaña de ropa, me acuerdo un montón de cosas que no podría volver a reflexionar, a acordarme por qué eran, pero me acuerdo que de esas imágenes que nuestra cabeza proyectaba. Y finalmente nos quedamos con esto de trabajar como las dimensiones del escenario a través de un telón. Un poco eso fue, ¿no? Como, y de dividirlo así. Entonces teníamos en montaña trabajar el escenario de forma vertical, que estaba dado por este halo de luz con que iniciaba la obra. Obviamente después esto se iba abriendo porque se incorporaba en escena un elenco más grande y obviamente habría que mirarlos, pero finalmente lo que tú veías era una sensación de verticalidad. Y eso iba a ir cambiando. Luego hacia mar,
había un telón que descendía y hacía todo lo contrario, hacía algo completamente horizontal, donde es muy bonito con lo que produce la horizontalidad en el escenario, porque uno en general está acostumbrado a verlo muy grande y es como que te redujeran la pantalla con la que tú estás viendo, entonces los bailarines toman otra dimensión dentro de ese espacio. Y en Jardín finalmente íbamos a trabajar así el escenario inmenso, todo lo contrario, ¿no? Como un escenario que se abría y que daba espacio a la diversidad. Y en Montaña ahí fue que la Antonia ideó este cilindro de luz, que era bien complejo de armar, una parrilla con varios iluminación alrededor, y que lograba súper bien la sensación de verticalidad. Súper, a mí es la imagen de, claro, como también entrando a la espacialidad. Claro, la primera imagen para mí era el escenario convencional, un escenario con las patas, con boca negra, y necesitábamos también ese espacio negro atrás para que la montaña de luz, que de alguna manera ya no la habíamos hecho en nada, sino que era una montaña, un halo de un cilindro de luz muy potente, empezara a después en Montaña que era este espacio horizontal, y era el colectivo, y ahí era súper bonito como también cómo nosotros fuimos a encontrar, porque aquí en MAR, cuando el MAR significa toda la colaboración, todo lo colectivo, somos todos, une, somos todos, etcétera, toda esa sensación de colectivo, que es donde Violeta dice que en el segundo acto ya va a pedirle ayuda a la gallina madre, y donde la colectividad asume y eleva a este ser, pero también nosotros encontramos a Violeta, y en el medio del mar, en las profundidades, ahí pusimos el audio que ustedes escucharon al principio. Entonces Mar, para nosotros Mar, todo lo épico que aparecen en las arpilleras, a nosotros se nos convierte en una cosa épica, porque encontramos en las profundidades a Violeta, y nos hace como entender que hay una relectura de lo que Violeta dice. Esa sensación del mar era muy lindo cuando encontramos aparecía y hacía, lo único que nos queda vivo de así es la voz de Violeta, y eso fue súper bonito, rescatar la voz, aunque sea en el formato. Eso era Mar. Y luego viene Jardín. Y Jardín es el carnaval. Para mí Jardín bueno, todo eso que están viendo ahí es el espacio súper bonito que quedó de horizontal. Era como un apaisado gigante, súper impresionante de ver, y cómo se abría, era el movimiento, ¿te acuerdas? El movimiento de las escenas, eso era súper bonito, como de abrir así, después abríamos así en horizontal. Hubo un tercer movimiento que no lo logramos hacer porque nos faltó tiempo, parece. Había algo que ahí no logramos. Sí, ¿no? Me parece. Claro, era que había algo que nos faltó, que creo que tendría que haber sido un telón o algo que no recuerdo que quedó un poco completo. Sí, tuve un problema técnico ahí entre las varas, algo pasaba que no pudimos hacerlo, pero sí, tienes razón. Yo creo que era para acentuar lo vertical, que queríamos como un telón por cada lado que se cerrara, creo, algo así. Sí. Y nada, y aquí vemos el Jardín, que era volver, a mí había un cuarteto, empieza el tercer acto, empieza con un cuarteto de danza contemporánea, que ahí, o un trío, que en el fondo va sucediendo con los tres bailarines y van incorporando, y es una circularidad. Entonces nosotros construimos, cuando yo decía carnaval, hagamos la carpa, vamos a traer
casi como una carpa, iba a bajar una carpa sobre el escenario. Esas eran las cosas que nosotros, y de repente uno se da cuenta que es el hecho de que los bailarines todos empezaron a ejercer un movimiento circular, y el carnaval se volvió una circularidad constante en el tercer acto, y eso era, nosotros construimos el carnaval sin escenificarlo, sin elementos escenográficos, sino que es la idea de la circularidad, todos los bailarines en círculo, y ahí fuimos fieles al mandato de Violeta, donde decía, estarán todas las bailes de nuestro, y ahí es donde todos los bailarines, habían chicas que bailaban nortino, habían otros que bailaban tango, danzas, todas las bailes posibles, danzas urbanas, y ahí fue súper bonito como toda la contemporaneidad de ahora, todos esos bailes de ahora que están muy actual, fueron puestos en este ruedo de carnaval. Y encontramos en ello es una posibilidad de movimiento maravillosa, una idea de colaboración, eso. Eso para mí es jardín, volver a encontrarnos, lo humano, volver a ser comunidad, eso es carnaval, jardín humano, la última escena. Eli, podríamos ver el video ahora, ¿no? Un pedacito. Ahora, sí, hagamos el video de un poco ahí para mostrarles un teaser de la obra, a ver si podemos. Elizabeth, tienes que prender el micrófono, por favor. Súper. Bueno, y la última, esta última imagen, es una de las cosas más gratificantes que yo he vivido, tiene que ver con los conversatorios. Y ahí me gustaría hacer referencia a los conversatorios, surgieron a estos estudiantes. Y al principio, claro, el primer conversatorio recuerdo que casi como que la artista, la coreógrafa, lo más impresionante y lo más bonito era escuchar a los bailarines hablándoles a la audiencia joven sobre la experiencia artística. Yo creo que eso es una de las cosas que más a mí me llegó muy profundamente, como la educación artística puede generar transformación. Y en ese sentido, yo invito a que este programa, por favor, lo sigan haciendo. Supe que no está vigente, pero la educación artística es algo que podemos hacer grandes diferencias, sobre todo en los momentos que estamos viendo ahora,
nada, hace una diferencia tremenda. Así que yo me gusta esta última imagen como para... Yo sentí la transformación, viví la transformación de esas 18 personas en el escenario, lo que les sucedió, y es maravilloso. Y cómo ellos lo pudieron expresar a esa audiencia que eran sus iguales, por así decirlo. Con eso. Muchas gracias, Elizabeth, Estefanía, por este ratito que, bueno, como les dije cuando estábamos armando todo esto, se nos iba a hacer corto, ya estamos a 7 minutos de terminar. Por honor al tiempo, vamos a aprovechar este poquito tiempo que nos queda para solucionar algunas dudas, y específicamente me gustaría ir tomando también el otro objetivo de esta charla práctica, en el fondo, de que pudiésemos conversar las últimas preguntas en relación a cuál fue su experiencia con este trabajo, específicamente con los jóvenes, y hay algunas preguntas relacionadas a eso. Una persona, lamentablemente anónimo, dice: ¿qué desafíos aparecieron en el trabajo con jóvenes estudiantes en el desarrollo de la obra? Voy a partir yo, no sé. En lo personal yo estoy acostumbrada a trabajar con jóvenes, llevo 30 años educando a jóvenes artistas en la educación, en la formación artística, así que para mí no hay ninguna novedad, y como que entiendo muy bien el lugar de donde se instalan. Pero a mí lo que más me emocionó es verlo, porque claro, en las salas de ensayo es como lo mismo, ¿no? O sea, pero cuando llegaron al teatro, o sea, cuando llegaron al teatro, cuando se sentaron en la sala de maquillaje, cuando tuve que decirles que, claro, en las salas de ensayo uno siempre come porque los bailarines se mueren de hambre, gastan mucha energía. Entonces, para mí lo más increíble era decir, bueno, no se puede comer en el ensayo porque hay cosas como, o sea, en el escenario porque está la técnica. Yo vi brillar todos esos ojos así como que lo más importante también para ellos era el espacio profesional, de enfrentarse a un escenario, no sé, calefaccionado, a una cosa como en las películas, por así decirlo. Eso para mí fue muy, muy increíble de observar y de mirar. Y esa experiencia no es muy, porque uno está en la sala, en el aula, en la sala de ensayo, pero llevar esta experiencia a la escena y a hacerlo profesionalmente, eso a mí me dio un cambio súper importante. ¿Estefanía? Sí, es que eso que dice la Eli, que menciona, de verdad que tiene un valor que es difícil de dimensionar, porque las condiciones con que uno trabajó ahí son las condiciones profesionales, realmente. O sea, el teatro de disposición, los técnicos del teatro de disposición, entonces es como lo mismo que tendría una compañía profesional. Y eso cuando hay un estudiante que está en su primera experiencia, tiene un valor incalculable, el lograr aprender de todos. Digamos, uno siempre aprende de todos y de todas, pero en este caso era aún mucho más evidente. Y bueno, y como dice Eli, finalmente esa experiencia con los estudiantes que iban a ver la obra era increíble. Las preguntas que hacían, muy como con mucha inocencia, como enfrentándose a una compañía que da lo mismo si eran profesionales o no profesionales, era como una relación muy de iguales que era muy maravillosa. Muchas gracias, Estefanía. Voy a ir con las últimas dos preguntas para que vamos terminando. Una que va a ser dirigida a Elizabeth, que es de Jorge, y Jorge pregunta: ¿sentiste como coreógrafa que podías malear y formar más contemporáneamente a los bailarines sin experiencia, en comparación quizás a bailarines entrenados en lo contemporáneo? En especial porque mencionas que trabajaste con monitores profesionales y formados. Parece que tenemos unos problemas con Elizabeth en internet. Voy a seguir mientras con Estefanía. Con la otra pregunta en relación al desarrollo de la obra, que
si sentiste que dentro del proceso de creación fue muy poco en relación a otros trabajos y cómo fue ese desafío de desarrollar de manera tan como apresurado todo este montaje. No, la verdad que yo no lo sentí apresurado para nada. Yo creo que yo entré un poquito después, cuando ya había pasado el proceso de audición de los bailarines. Pero yo tuve, creo que 2 meses de desarrollo, de diseño, de trabajo con el elenco, la Eli, y la verdad que es algo bastante, es lo más frecuente, digamos. No sentiría en lo absoluto que fue un trabajo apresurado. Lo que sí, bueno, siempre hay poquito tiempo para montar en las salas de teatro, pero eso también es habitual, nadie te pasa la sala mucho tiempo. Entonces, no, yo al contrario, creo que por eso rescataba la experiencia profesional en un 100%. O sea, aquí hubo tiempo de ensayar, de hacer pruebas de vestuario, de poder entregar los implementos a los bailarines y bailarinas con anticipación para que pudieran ensayar, pudiéramos ver qué fallaba, cómo lo podíamos mejorar. Creo que en eso fue un tiempo muy, muy bueno el que tuvimos de trabajo. Gracias, Estefanía. Ahora, bueno, volvió Elizabeth para que nos aproveche de responder la pregunta que hizo Jorge y voy a cerrar después con el último comentario que nos llegó. Pero te vuelvo a repetir la pregunta de Jorge, Elizabeth. Si sentiste como coreógrafa que podías malear y formar más contemporáneamente a estos bailarines sin experiencia. Gracias. Entre que salí y volví, ¿qué significa malear? ¿Moldear? Sí. Claro, indudablemente, yo creo que todos de alguna manera, o sea, la música, todos de alguna manera no sé si es yo personalmente, pero los insumos nos hacen un proceso de transformación. Yo creo que todos nos transformamos, todos y todas nos transformamos en ese montaje en profundidad. Yo creo que estoy segura que yo artísticamente a mí me cambió la vida en mirar a Violeta. Trabajar con esos chicos también me hizo una mirada completamente transformadora. Si a mí me pasó eso, yo creo que también, y yo siento que los chicos también se transformaron en sus prácticas. De alguna manera, Violeta nos llevó a la transformación, que es un poco, es un mundo totalmente profundo, de mucho mayor complejidad. Y supongo que sí, logramos todo hacerlo, creo. Súper. Me gustaría, primero que todo, agradecer y cerrar con este último comentario de Sandra Radic. Dice que ella estuvo presente en uno de sus conversatorios y era muy impresionante escuchar a los bailarines dar testimonio de lo importante que había sido para ellos este proceso de creación de obra y encontrarse en uno de los escenarios como un escenario como el de Por Partes a teatro lleno. Yo creo que sin duda una experiencia transformadora tanto para ustedes que ya tienen harta experiencia en el desarrollo de montaje artístico y por sobre todo también a estos jóvenes que lo más probable es que hayan habido varios conectados dentro del público. Así que muchas gracias a Elizabeth, a Estefanía por darnos este espacio de conversación, por abrir el proceso creativo que tuvieron de Violeta. Bueno, hay muchas preguntas que les encantaría ver la obra, ahí es muy difícil, pero... Hola. Podemos remontarla, dice. Sí, claro. Está lista. Está la música, está los vestuarios, tenemos las máscaras. Claro, está todo. Muchas gracias a todas las personas que participaron. Solamente recordarles lo que les dije en la mitad de esta charla. Vamos a tener una serie de actividades el miércoles 24 de junio, un conversatorio titulado Arte, Cultura y Determinantes Sociales y de las Inequidades en Salud. Y finalmente el sábado 27 de junio, en este mismo horario, una charla práctica con Teatro Cinema, el viaje instantáneo del actor en el tiempo y el espacio. Muchas gracias por participar y nos vemos dentro de los próximos días y actividades. Muchas gracias. Muchas gracias por la invitación.